Bien, en esta mañana el mensaje se llama Fe o Pretextos y está basado en este pasaje de la Escritura. La palabra de Dios nos dice allí en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La pregunta es la siguiente: ¿estas eran buenas noticias o eran malas noticias? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Eran buenas noticias o malas noticias? Son buenas noticias. Pero para entrar en materia y hacerlo más comprensible, vamos a ver una ilustración para que esto sea más comprensible. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, la ilustración es la siguiente. Un padre tenía 3 hijos, varones, y el padre sale a una encomienda, pero les deja una tarea, les deja su carro y les dice: quiero que lo laven. Bueno, el padre se va y el primero de los 3 muchachos dice: no, hombre, ¿cómo vamos a lavar el carro? Vámonos a jugar. Es más bonito ir a jugar que quedarnos aquí en el sol lavando el carro. El segundo hijo replica: no, pero es nuestro padre y nos hizo ese encargo. Tenemos que lavar el carro. Pero luego el tercer hijo va más allá. Dice: pues sí es cierto, hay que lavar el carro. Y no solo hay que lavarlo, hay que ponerle una cerca para que nadie se acerque y lo ensucie. Y hay que ponerle un techo, un toldo, para que ningún pajarito vaya a hacer alguna gracia y lo ensucie. Y hay que ponerle una barrera de una espuma para que nadie le vaya a poner la mano encima y lo vaya a ensuciar de nuevo. Si ustedes se dan cuenta, son 3 actitudes diferentes. Y la tercera pues raya hasta en lo ridículo, porque pierde la noción de cuál es la función del carro. La función del carro es transportar a las personas. Si usted le va a poner una cerca, ya no se va a poder mover de ahí. Yo les haría esta pregunta: ¿cuál de los 3 hijos escogerías? ¿Cuál crees tú que está haciendo las cosas más correctamente? Bueno, el segundo. Nada más que hay un detalle. Todo esto es real y sucedía. Si ustedes ven, el primer hijo no quería hacer la labor de su padre y iba más allá. Decía: es mi papá, me tiene que perdonar, es su trabajo. Ya empezamos a mirar más claramente de qué se trata. Y dígame si no, ¿a poco no se ha dado cuenta que hay personas que de esa manera creen que son las cosas? Sí, hay personas que hacen barbaridad y media y están ciertos que Dios los tiene que perdonar.
Están ciertos, ellos están convencidos. Dios me perdonará, dicen. Es su trabajo. Hay que tener cuidado, esto se llama libertinaje. Toman el amor de Dios como pretexto para hacer valer su voluntad. Y esto es muy notorio. Hay personas que escudriñan la Escritura, pero no para aprender, sino para torcer la Escritura a lo que ellos quieren, a lo que a ellos les gusta. Y lo que no les gusta, se lo cortan, se lo quitan. Por eso hay muchas Biblias mutiladas. Hay versiones que no son versiones de la Biblia, son perversiones de la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué versión de la Biblia estamos estudiando? Y por otro lado, el asunto del tercer hijo se llama legalismo. Sabe que debe obedecer. Ese hijo estaba de acuerdo con el segundo en que había que lavar el carro, pero tristemente no sabía por qué. Y tan no sabía que el carro se iba a lavar porque era un medio de transporte, que quería ponerle muchas cosas que iban a estorbar, porque ese hijo ya había perdido de vista la función del carro. Así en la actualidad, muchos en las iglesias saben que deben obedecer, pero no conocen el amor y la misericordia. Oiga, ¿cuántos pasajes hay en la Escritura? Miren, acabamos nosotros de estudiar el domingo pasado acerca de un doctor de la ley que le dice al Señor para tentarle: ¿qué haré? ¿Haciendo qué? Heredaré la vida eterna. Y le da la parábola del samaritano, del buen samaritano. Y le dice: ¿cuál crees que fue el prójimo del asaltado? Le dice: el que usó de misericordia. Y viene la clave: pues ve tú y haz lo mismo. ¿A cuántos religiosos de su época el Señor los desenmascaró? Y les dijo: tienen que aprender, misericordia quiero y no sacrificio. Que era primordial, era primero la misericordia. Tristemente, muchas personas toman como pretexto la religión para sus fines. El Señor en una ocasión dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que devoráis las casas de las viudas. Fíjense qué triste. Cuando una mujer en esos tiempos enviudaba, obviamente el encargado de las cosas, de los negocios, era el varón. Y cuando moría la mujer no sabía de manejo de dinero, de propiedades. Y con este pretexto, los fariseos iban y les bailaban a las viudas sus posesiones. Y el Señor les aclaró: ay de vosotros, escribas y fariseos, que devoráis las casas de las viudas, que en aras de, según ellos, hacer un bien, en realidad se estaban sirviendo a sus propósitos de ellos. El legalista sabe que debe obedecer, pero no conoce el amor y la misericordia y agrega reglas adicionales. Miren, el hebreo tenía los 10 mandamientos, tenía los preceptos, y estos hombres todavía agregaban sus tradiciones. Todavía a todo lo que demandaba en la ley, estos hombres habían agregado más cosas. Agrega reglas adicionales y olvida por qué obedece. Ahora, la ley es importante. Sin ley el mundo sería un desenfreno. Es necesario que haya ley, que haya límites. Y Dios nos dejó su ley. Dios ya nos dejó todo su mensaje y nos dejó su ley.
Y el Señor aclaró, dice, no pensáis que he venido a abrogar la ley. Él vino a cumplirla. Dios nos dejó su ley. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a cumplirla porque usted y yo no podemos. Porque usted y yo constantemente fallamos. Pero gloria a Dios que Él sí pudo cumplir toda la ley. Él sí pudo. Nosotros no cumplimos, fallamos de cuando en cuando. Y dígame que no, de repente por nuestra mente puede cruzar un mal pensamiento. Y ya como ese mal pensamiento cruzó por nuestra mente, ya no cumplimos, ya pecamos, ya la regamos. Ya la regamos. No podemos cumplir. Ahora, el hombre está consciente de que no puede cumplir. Por eso al hombre le encanta reducir las leyes a algo más manejable. Dios había dejado su ley perfecta, pero constantemente el hombre estaba acomodándole. Y el Señor se los declara. Miren, ustedes han agarrado eso del Corbán y es terrible. En la Escritura dice, honrarás a tu, y acabamos de ver, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero los religiosos de ese tiempo decían, bueno, pero con lo que puedes ayudar a tu padre es tu ofrenda a Dios, y Dios está primero, entonces Dios no se va a enojar. Ya no puedes ayudar a tus padres porque lo estás dando de ofrenda a Dios. Qué conveniente. No. Debían de ayudar a sus padres y luego dar su ofrenda a Dios. Pero qué cómodos. De esa manera se saltaban una parte y hacían lo que ellos querían. Les gustaba reducir las leyes a algo más manejable. Pero ¿cómo les respondió el Señor? El Señor, por eso aquí en el versículo 17, no he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a demostrarles que sí se podía cumplir la ley y la cumplió. Él vino a demostrarles que estaban mal. Él vino a cumplir la ley. Dios no se equivocó al dar la ley. La ley es perfecta y es buena. La ley es nuestro ayo. La ley nos lleva a conocer el carácter. Es más, hay amor en la ley. Parece una paradoja, pero la ley nos marca límites. Y es la manera en la que Dios nos enseña muchas cosas. La ley de Dios es perfecta. Los mandamientos de Dios son puros. Hay un salmo completo, el Salmo 119, ¿cómo nos habla? Es la Biblia hablando de la Biblia. Y habla tan bien de la palabra de Dios que es hermoso darnos cuenta de que la ley de Dios es perfecta. Debemos de entender eso. Dios no se equivocó al dar su ley. Dios nunca dirá, creo que se me pasó la mano con todos mis preceptos, con todos los mandamientos. Claro que no. Dios no puede decir eso. Dios no puede decir que exageró. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no vino a cambiar la ley, sino a culminarla, a llevarla a su máximo, a dar el colofón, a dar lo que le faltaba a la ley. ¿Qué le faltaba a la ley? A la ley le faltaba a Cristo. Toda la ley apunta a Cristo. Ahora, la ley es perfecta y nos guste a usted y a mí, toda la ley se cumplirá. Por eso no podemos usted y yo ignorar ningún punto de ella sin quedar mal con Dios. Y por eso Jesús vino a cumplirla. Ahora, Él vino a cumplirla para que usted y yo no la cumplamos. Pues qué conveniente. Por eso nos aclara en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está. Y ojo, tenían en los tiempos del Señor a estas personas, a los escribas y fariseos, como las personas más próximas a Dios, como las personas más religiosas.
como las personas que más cumplían. Y el Señor aclara, tiene que ser vuestra justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Toda la ley señala a Cristo, pero la ley sin Cristo está incompleta. El ejemplo es el siguiente. Hay diferentes máquinas que por su complejidad o por su seguridad precisan de 2 llaves para arrancarlas. En algunos barcos necesitan 2 llaves manejadas por 2 personas distintas, porque infiere que tienen que estar de acuerdo para que se eche a andar tal o cual equipo. Precisan de 2 llaves. Ese es el mismo caso. Con la Escritura, la ley es buena y es una de las llaves, pero para que llegue a su culminación hace falta la otra parte de la llave. Y la otra parte de la llave es Cristo. La ley de Dios es perfecta, pero sin Cristo es incompleta. ¿Por qué? Porque no te puedes salvar, porque la ley solo te condena, porque ya vimos que no la podemos cumplir, por eso le falta a Cristo. Y eso es lo hermoso. Una vez que conoces a Cristo, te das cuenta que es la clave, la pieza que faltaba. La ley es buena, pero tristemente la ley solo te puede condenar. Solo Cristo salva. Hay quienes piensan que para entrar al cielo, pues, y yo lo he oído, hay quien dice, pues para entrar al cielo, pues tengo que cumplir los 10 mandamientos, o tengo que cumplir las leyes de Dios. Y este es el error que, como vimos, cometió el tercer hermano. El tercer hermano oyó que había que lavar el carro. Él no sabía por qué, pero él iba a lavar el carro y a agregarle más cosas porque cree que esa es la manera que él tiene entendido de hacer las cosas, pero no tiene ni idea de lo que está haciendo. Así con los religiosos de la época de nuestro Señor, les faltaba lo más importante, que era la misericordia. No tenían misericordia. Oiga, hermano, ¿cómo dice eso? Pues sí, el Señor los regañó, devoraban las casas de las viudas. Eso es no tener misericordia. Y la Biblia es muy clara. Dice, la religión pura. Ahora, muchas personas van a decir, no, yo no quiero saber de religión. Yo quiero una relación con Cristo Jesús, porque Cristo es el único que puede salvar. Yo sé lo que quieren decir, nada más que en la Biblia sí dice que hay una religión pura y sin mácula. ¿Cuál es esta? Dice que ver por los huérfanos y las viudas en sus necesidades, y dice, y guardarse sin mancha del mundo. A ver. ¿Qué es guardarse sin mancha del mundo? Es la santidad. Pero no dice primero la santidad. Primero dice que vean por las viudas y los huérfanos. ¿Eso qué es? Es la misericordia. Y eso es lo hermoso. La misma Biblia nos marca la religión pura, la religión verdadera. Es que usted y yo, hermano, hagamos primero misericordia y después nos santifiquemos, si es necesario, si se trata de eso, pero primero es la misericordia. Por eso el Señor tuvo muchos conflictos con esos religiosos de su época, porque no tenían misericordia y constantemente estaba en conflicto con ellos y constantemente les decía, ve tú y haz lo mismo, ve, les aclaraba que estaban mal, que no hacían de misericordia, y era primero la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. El error del tercer hermano, como vimos,
trasladado a este asunto es que los religiosos no conocían a Jesús. Y fíjense, está bien claro, en una ocasión le trajeron a un paralítico y el Señor ve la fe de ellos, de 4 personas bajaron a un paralítico y le decía, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y luego brincaron los escribas, y inmediatamente dijeron, este blasfema. Ni siquiera sabían qué estaba pasando, ni siquiera conocían al Señor, pero ya lo estaban condenando. Ya decían, este blasfema. Si hubieran entendido que era el Hijo de Dios, se hubieran dado cuenta de que no era eso. Él sí podía perdonar pecados. Por eso no una, sino muchas veces dijo, tus pecados te son perdonados. No conocer a Jesús te priva tristemente de saber de misericordia, de gracia y de amor. Y el error del tercer hermano es que quieren ser más justos que los demás. Por eso, igual que el segundo hermano, sabía que había que lavar el carro, pero quería hacer multitud de cosas más, ir más allá, para que dijeran que él era mejor. ¿Ven cómo se perdió de vista el objetivo? ¿Ven cómo un objetivo egoísta entró en escena? ¿Ven cómo no es correcto lo del tercer hermano? Querían ser más justos que los demás. Y lo tenemos bien claro, podemos seguir viendo más parábolas. En una ocasión dice que estaba un publicano y un fariseo orando. Y el fariseo oraba de pie. Y daba gracias, inclusive dice, porque no soy como este publicano pecador. Se creía mejor que el publicano. Y el publicano estaba postrado y se golpeaba el pecho. Y decía, sé propicio a mí, pecador. Reconocía su necesidad de Dios. Él reconocía que necesitaba a Cristo. Por eso dice que no quería ni alzar los ojos, postrado. Y la Biblia y el Señor dice muy claro, este salió justificado primero. Dios no necesita a usted y a mi hermano, humildes o soberbios, humildes. Pero si todavía hay en nuestras vidas vestigios de soberbia, Dios nos la va a quitar. Y Dios tiene muchas maneras de humillarnos. De hecho, necesitamos ser humillados. Necesitamos ser humillados para poder entender más claramente que Dios se merece todo. Porque la soberbia es un estorbo. No podemos servir a Dios con vestigios de soberbia en nuestras vidas. Debemos de ser humildes para poder prestar un buen servicio. El tercer hermano agregaba cosas a lo que Dios pidió. Pero aquí está lo curioso. Igual que en esos tiempos, los fariseos y los escribas agregaban un montón de cosas, montón de actividades que había que realizar. Pero hubiera sido bueno preguntarles, ¿y dónde dice en la Escritura que hay que hacer tal o cual cosa? No decía. Eran tradiciones de ellos que adicionaban a la Escritura. Ponían más cargas todavía, cargas que ni ellos podían llevar. Pero es lo que les encantaba. Poner más cosas, agregar. Pero déjame decirte que pasemos al segundo punto. También el segundo hijo tiene un error. Perdón, el primer hijo tiene un error. Como decíamos al principio,
Hay quien dice, bueno, si Dios es bueno y Dios es amor, entonces es obligación de Dios perdonarme. Y me tiene que perdonar. O la frase más común que dicen, ¿cómo he oído yo esta frase? Les encanta esgrimirla. Dicen, todos somos hijos de Dios. ¿A poco no la han oído? Dicen, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Eso sí, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahí están los fariseos. Recordemos que querían matar al Señor. Estaban buscando la manera de cometer un homicidio. Por eso el Señor les dijo, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y ustedes procuran matarme. Los descubrió claramente. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que este también es un error. Mucha gente dice, si Dios me ama y Jesús murió por mí, ya puedo vivir como yo quiera, ya puedo hacer lo que me dé mi gana. No, Jesús nos dice que no es así y nos aclara. Dice que si ignoramos el mandamiento más pequeño, seremos considerados usted y yo muy pequeños. No le estoy quitando su salvación. Gloria a Dios. Si usted ya es salvo, gloria a Dios. Si ya el Espíritu Santo mora en usted, excelente. Pero si usted ignora los mandamientos más pequeños de la ley, usted y yo vamos a ser muy, si los ignoramos, vamos a ser muy pequeñitos en el reino. Los mandamientos se cumplen y se explican en Jesús. Y déjenme enseñárselo de esta manera. Había muchos mandamientos que tenían que ver con los animalitos, con los sacrificios. ¿Sí? Pero ya el Señor vino a ofrecer el sacrificio perfecto, que la sangre de los animales no podían borrar. Él sí, con su sangre preciosa. Por lo tanto, en ese caso, sí quedó obsoleta esa parte del sacrificio, porque el Señor ya ofreció un solo sacrificio, una sola vez, un sacrificio perfecto que borra sus pecados pasados, presentes y futuros. Los mandamientos se cumplen y se explican en Cristo. Se cumplieron en Jesús, en la cruz, y nos llevan a confiar en Él. Siempre hay que hacer énfasis en este punto, en el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y debemos de tener bien claro que el Señor fue a la cruz no porque tuvo que, sino porque Él quiso. Sí, ciertamente usted me puede decir, pero hermano, Él pidió que pasara la copa. Sí, porque Él, igual que usted y que yo, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Esa es una prueba de su humanidad. 100% hombre y 100% Dios. Pero Él fue a la cruz por amor. ¿Y qué cree? Por usted y por mí. Siempre debemos de tener presente esto, porque nuestra fe nos va a llevar inexorablemente a la obediencia de lo que Dios manda. Nos va a llevar a la obediencia. Y esta fe es la que transforma el corazón. Veíamos que de los padres había agradecimiento. Oiga, si tenemos agradecimiento por nuestros padres que nos cuidaron de bebés, independientemente que lo hayan hecho bien, mal o dando traspiés, pero lo hicieron, y les estamos agradecidos, ¿cuánto más no estaremos agradecidos
por aquel que fue a derramar toda su sangre a la cruz del Calvario por usted y por mí. Que cuando digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ya estaba pensando en usted y en mí. Y esa oración todavía hoy retumba y todavía hoy dice, Padre, perdona a Ulises, perdona a Jorge, perdona a Agustín, perdona a Sara, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía hoy tiene eco y todavía hoy vale. Y todavía hoy tenemos que reconocer que el Señor está a la diestra del Padre, haciendo que intercediendo por usted y por mí. Eso es lo hermoso. ¿Cómo va a ser hermoso que usted y yo no seamos perfectos? Lo hermoso es que así de imperfectos como somos, el Señor nos ama y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros todos los días. Por eso usted y yo todos los días necesitamos que el Señor nos perdone. Por eso la oración modelo, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usted y yo todos los días necesitamos el perdón de Dios. Todos los días lo necesitamos. Esta fe es la que transforma el corazón. Qué hermoso cuando usted lo reconoce. Qué hermoso cuando todos los días usted ora a Dios. Qué hermoso cuando todos los días usted pide perdón de Dios. Qué hermoso cuando todos los días usted mira la mano de misericordia, no solo sobre usted, sino sobre toda su casa. Qué hermoso cuando ese manto, esa mano de misericordia lo cubre a usted y a mí. Dígame si no. ¿Qué más podemos pedir? Oiga, hay quienes entre usted y yo ya no deberíamos de estar aquí. Ya deberíamos de estar en las chacas, o no sé cómo le llaman aquí al cementerio. No sé. Pero una cosa he aprendido, tu vida y la mía, hermano, no vale nada. Nosotros la sobrevaloramos. Tu vida y la mía no vale nada. Tu vida y la mía adquieren valor cuando son para la gloria de Dios. Es cuando obtiene valor. Y yo sé que si Dios me ha mantenido con vida hasta el día de hoy, es porque tiene un propósito. No porque yo valga mucho, no porque yo sea mucha pieza, nada de eso. O simplemente por la misericordia que Él tiene, porque Él sabe que todavía mis hijos me necesitan. Él lo sabe. Yo no sé cuál es la razón por la que Él me tenga todavía el día de hoy con vida. Él lo sabe. Y por cuanto Él lo sabe, yo le estoy sumamente agradecido. Y decía mi pastor José Turrubiates López, y era el pastor, decía, muchas cosas no sé, pero una sí sé, que un día delante de la presencia de Dios voy a entender todo eso que hoy no entendía. Es cierto, muchas cosas usted y yo hoy no las entendemos. De veras no las entendemos. Hay cosas que necesita uno de veras estudiar mucho, de veras pedir mucho la dirección de Dios. Hay cosas que no entendemos, pero tengamos por cierto que un día las vamos a entender delante de la presencia de Dios. Y aunque no las entendamos, debemos creerlas, porque hay alguien que da testimonio y ese es el Espíritu Santo en su corazón. Y dígame si no, cuando usted lee la Escritura, algo le dice en su interior que esto es cierto. A mí me pasa. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Yo me gozo, yo me deleito leyendo su palabra. Es hermoso poder comprobar las grandes cosas, poder conocer a Dios a través de su palabra. Es algo hermoso. Pero los fariseos de la época del Señor tenían una justicia diferente, externa. Por eso el Señor los llamó sepulcros blanqueados. En realidad, eran cuerpos de muertos, podridos por cuanto no tenían al Señor. Sus corazones no habían cambiado. En cambio, cuando tú y yo conocemos a Cristo Jesús, Él transforma nuestro corazón
Y lo primero que te pone en el corazón es el deseo de agradarle. Cuando tú entiendes todo lo que te ha perdonado el Señor, solo te queda agradecerle. Porque entendemos de dónde nos sacó el Señor. De ese lodo cenagoso el Señor nos sacó. Y la palabra de Dios dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Y a todos precisó el Señor perdonarnos. Nuestra obediencia es la demostración de nuestra fe en Cristo. Por eso, el cristiano no ve como una carga obedecer al Señor. Es la prueba de que ama al Señor, obedecer su palabra. Nuestra obediencia es la demostración de nuestra fe en Cristo. Solo así podemos tener una justicia mayor que la de los fariseos. Ahí está la clave. ¿Cuál es la motivación más fuerte que tenemos para vivir en santidad? El amor a nuestro Señor y Salvador. No lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y nosotros correspondemos a ese amor que excede todo conocimiento. Precisamente como Él nos amó primero, el amor es la motivación más fuerte que tenemos para vivir en santidad. Ahora, ahí está lo bueno. Este amor debe ser la mejor defensa cuando tú y yo, hermano, vamos a ser tentados. Porque va a venir la prueba a nuestras vidas, a la tuya y a la mía. Y claro, unos somos varones, otros son mujeres, otros son jóvenes, otros son niños. A cada quien le va a llegar diferente manera la tentación. Porque el enemigo sabe qué es lo que le gusta a cada quien. Y si no le gusta algo, le busca por otro lado. La tentación va a venir. ¿Qué es lo que va a evitar que tú y yo, hermano, ahora sí, metamos la pata? ¿Qué es lo que va a evitar que metamos la pata? El amor a Cristo. Si en realidad amamos al Señor, ese amor va a evitar que caigamos en la tentación. Será la mejor defensa cuando somos tentados. Ahora sí que a regarla. De igual modo, solo conociendo el amor de Dios en Jesús es que aprendemos a vivir en santidad y justicia, no en legalismo y libertinaje como vimos del primero y del tercer hermano. ¿Cuál era el problema de estas personas? Que querían hacer las cosas a su modo. Y no es como usted y yo queramos. Las cosas se hacen como Dios manda, porque usted y yo nos encanta regarla. Como ya vimos, ¿qué le encantaba a los religiosos de la época? Reducir, cambiar, torcer a su conveniencia. Ese no era el plan de Dios. Solo conociendo el amor de Dios en Jesús es que aprendemos a vivir en santidad y justicia, no en legalismo ni libertinaje. Ahora sí, hermano, 2 preguntas. No me contesten. Medítelas, lléveselas en su mente. La primera pregunta: ¿conoces realmente el amor de Cristo? ¿Conoces realmente el amor de Cristo? Bueno, en esta mañana aprendimos que hay una manera de demostrar. Y la segunda: ¿estás viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios? Porque Jesús vino a cumplir la ley para que tú y yo pudiéramos recibir perdón y vivir en verdadera justicia. Oye, hermano, la Biblia habla en varios pasajes de este amor que excede todo conocimiento, de este amor de Cristo. Tenemos el caso
cuando enfermó Lázaro y murió. Recordemos que sus hermanas primero tenían conflicto. Una se sentó a los pies de Cristo y la otra estaba afanada con el quehacer. Pero a estas alturas de la escena es Marta precisamente la afanada, la que manda mensaje. Y qué hermoso mensaje le dice el Señor: he aquí el que amas está enfermo, hablando de su hermano Lázaro. Fíjese la certeza que tenía de que el Señor amaba a su hermano. He aquí el que amas está enfermo. Oiga, ¿no le daría gusto a usted poder decir eso? Poder orar a Dios así: Padre, aquí el que amas está enfermo. Es una bendición poder que usted y yo podamos orar así, que usted y yo podamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Es una gran bendición poder decirle a Dios: he aquí el que amas está enfermo. Oiga, qué hermoso, no alcanzaríamos todo este día de explicar del amor de Dios. Más adelante, en otra ocasión, ya está el Señor en la cruz y la Biblia lo dice bien claro, dice, está el Señor derramando su sangre en la cruz y dice: con el amor con que los había amado, los amó hasta el fin, hasta la muerte en la cruz. Todavía en la cruz el Señor no dejó de dar palabras de amor. Examine las 7 palabras y vea cuánto amor todavía dio el Señor colgado de la cruz del Calvario. Cuántas cosas todavía arregló estando en la cruz del Calvario. Vea, podríamos predicar semanas enteras, años enteros, nada más de las 7 palabras. Es el mensaje central de la Biblia. Las 7 palabras del Señor en la cruz. Con el amor con que los había amado, los amó hasta el fin. Ya para terminar, tal vez ya oyeron ustedes esta ilustración. A un pastor, su hijo graduaba de la universidad y fallece en un accidente automovilístico de regreso a casa. Hace el funeral, llegan sus amigos, predica con denuedo el pastor y aceptan a Cristo varios de sus compañeros que no habían oído de Cristo. A este hombre hace una declaración y dice: si Dios a mí me hubiera preguntado que para que estas 10 almas se salvaran precisaba la vida de mi hijo, yo le hubiera dicho a Dios que no, porque yo amaba a mi hijo. Pero gloria a Dios, que yo no soy Dios, dijo este pastor. Porque Dios sí envió a su hijo a morir en la cruz por tus pecados y los míos. Él sí permitió que su hijo muriera en la cruz por tus pecados pasados, presentes y futuros. Por eso les digo que el amor de Dios excede todo conocimiento y hace palidecer cualquier tipo de amor que usted me diga. Mucha gente en el mundo dice: no hay amor tan grande, por ejemplo, como el de una madre. No, Señor, el amor perfecto es el amor de Dios. Y el único amor que a usted y a mí nos hace bien es el que viene de Dios. Todo amor humano es otra cosa. Pero la perfección es del amor de Dios. Y lo que debe de imperar en nuestros hogares es el amor de Dios. Es la mejor manera en la que usted y yo no vamos a errar y vamos a querer hacer siempre la voluntad de Dios. Es la única manera como no nos vamos a equivocar. Vamos a orar.
Busquen por favor en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Vamos a tener una lectura alternada de los versículos 9 al 13. Mateo capítulo 9, de los versículos 9 al 13. Si ya lo tiene, puede decir amén. La palabra de Dios dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Unidos, id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dile a mi hermano Armando, desde ahí, desde su lugar, si tiene bien hacer la oración. Oremos. El mensaje de esta tarde se llama Dos invitaciones. En este pasaje vamos a ver dos invitaciones. Ahora, para entrar en materia, yo creo que todos sabemos lo que es una invitación. Yo no sé si a usted lo han invitado, no sé, de joven a una piñata o algún evento, no sé, alguna invitación le han hecho llegar a una fiesta de, no sé, 15 años, un cumpleaños. Entonces yo creo que todos entendemos lo que es una invitación. Pero déjeme darle esta ilustración, que en realidad es una ilustración muy chusca. Ocurre que una persona se encontró un pariente suyo y tenía muchas ganas de platicar, y le dice el pariente: oye, te invito a comer a mi casa. Y le dice el otro pariente: ¿no me podrías invitar mañana? Ah, bueno, pues si tienes un compromiso hoy, te invito mañana. Perfecto. Pero no se quiso quedar con la duda, le dice: oye, ¿qué compromiso tienes? Bueno, le dice el otro: es que mi esposa se encontró con tu esposa y ya nos invitó para esta noche a tu casa a cenar. ¡Qué inteligente! De una invitación hizo dos. Bueno, es simplemente un ejemplo. Vamos a ver qué dice la Escritura en este pasaje. Dice la palabra de Dios que pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Recordemos que el Señor no a todos les hizo esta invitación en su tiempo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo hermoso? Que hoy a ti y a mí sí nos está haciendo esta invitación. El día de hoy a ti y a mí Él nos ha hecho esta invitación: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjense qué escena que nos revela muchas cosas. El Señor le dijo a Mateo: sígueme. Y este hombre obedeció y hizo una reunión con todos sus amigos. Obviamente sus amigos, ¿cuáles eran los amigos de un publicano? Otros publicanos, porque eran unos rechazados en su tiempo. Y eran rechazados porque eran abominables a sus hermanos hebreos. Eran abominables. Es más, fíjense que ustedes, el mismo Señor siempre nombra a los publicanos, casi siempre junto con las rameras.
Cuando les llama la atención a los religiosos, les dice, de cierto, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. ¿Ven? Casi los ponían juntos, casi los ponían a la par. Entonces, en esta ocasión había muchos publicanos y pecadores, pero dice que se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero no todo puede ser color de rosa. Tenía que haber quien se inconformara. ¿Y quién se inconformó? Los que menos se debían de haber inconformado, la clase religiosa. Como ya vimos en el mensaje pasado, porque estaban acostumbrados a hacer lo que ellos querían. No habían entendido, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Hermano, déjame decirte que es muy triste. La primera invitación, Mateo la recibió y la siguió. Le dijo al Señor, sígueme. Y luego él hace una invitación a sus amigos. Pero en esa segunda invitación, qué triste que los religiosos se inconformaron, no vieron bien y criticaron al Señor. Pero en el versículo 13 el Señor les contesta, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es congruente con todo lo que el Señor enseña. En otra parte de la Biblia dice que hay gozo, que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no precisan de arrepentimiento. Fíjese qué comparativa. Por eso, ¿usted quiere hacer eco en la eternidad? ¿Quiere usted hacer eco en la eternidad? ¿Sabe dónde es la eternidad? Allá donde se mueven los ángeles de Dios, en la presencia de Dios, allá es la eternidad. ¿Quiere usted hacer eco allá? Háblele a alguien de Cristo. La palabra de Dios dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente, cuando usted le habla a alguien de Cristo y éste se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, usted está haciendo eco en la eternidad. Lo que usted está haciendo se está reflejando en la eternidad, porque dice la palabra de Dios que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué hay gozo? Porque se dan cuenta que valió la pena el sacrificio de nuestro Señor en la cruz y sigue rindiendo frutos. La palabra de Dios dice que Él mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y tenemos la palabra profética más segura. Dios no se equivoca. Y nos dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Así que hablemosle a otros de Cristo. Tenemos la certeza de que la palabra de Dios no va a volver vacía. La primera invitación fue muy sencilla. El Señor le dijo a Mateo, sígueme. Podríamos preguntarle a cada uno, y yo estoy cierto que va a haber respuestas diferentes. Pero primero déjame decirte lo que no es. Seguir al Señor no es tener sentimientos bonitos. Eso no es seguir al Señor. Y tampoco es pensar en Jesús de vez en cuando. Eso no es seguir al Señor. ¿Por qué no es eso seguir al Señor? Tan sencillo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y sígale con todo tu alma, con todo. Y pensar en Jesús de vez en cuando, yo creo que no es adorarle con todo el corazón. Yo creo que eso no es. Ahora, la invitación a seguirle
Es precisamente eso, es a seguirle. Y para Mateo significó mucho. Mateo era recaudador de impuestos. ¿Se imaginan esa escena? ¿Cómo trabajaba un recaudador de impuestos? Tenía una mesa. Me imagino que las cuentas, pero el dinero, porque la palabra de Dios dice que los publicanos en su mayoría eran sumamente ricos. Lo dice la Biblia, eran ricos. Entonces yo no dudo que él manejaba dinero. Y el Señor le dice, sígueme. Y él se levantó y le siguió. ¿Se imaginan esa escena? Yo sí me la imagino. En cuanto Mateo se fue, se han de haber aborazado sobre todo lo que estaba dejando. Hermano, Jesús te va a decir, sígueme. Y nos va a costar seguirlo. Nos va a costar seguirlo. Y tú y yo tal vez, para seguir al Señor, vamos a tener que dejar algunas cosas. Yo no sé qué es lo que tengas que dejar, pero te puedo nombrar. Tal vez lo que vas a dejar son tus costumbres. Tal vez tú conocías otra religión. Digo, tal vez. Tal vez te hincabas ante tal o cual imagen. ¿Lo vas a dejar? Tal vez vas a tener que dejar alguna relación. No nada más hay relaciones amorosas, ¿verdad? Desde luego. Puede haber una relación de trabajo, puede haber una relación de amistad. Quiero decir que tal vez vas a dejar alguna relación. Y te aclaro, las malas compañías corrompen. Por eso, si seguir a Cristo infiere dejar una relación dañina, gloria a Dios. Gloria a Dios, lo puedo ver en un joven. Tal vez a un joven le encanta andar de vago, pero cuando conoce al Señor, entiende que eso no es bueno y deja sus amistades. Tal vez alguna relación vas a tener que dejar, pero lo que es cierto es que la gran mayoría vamos a tener que dejar una o varias distracciones, porque todos tenemos distracciones. Todo el mundo muchas veces anda buscando pasatiempos. Dicen algo en que matar el tiempo. Si entendieran que la vida es tan breve, tan corta. Es más, yo recuerdo como si fuera ayer, cuando era niño. Me sorprendo porque ya estoy viejo, es la palabra. Ya tiene rato que pasé de los 50. Dice la Biblia que la vida es como neblina, que está por un poco de tiempo. Es muy breve esta vida, pero la gente gusta de desperdiciarla. Si vas a seguir al Señor, indudablemente que vas a tener que dejar muchas distracciones, pero hermano, vas a dejar cosas que te hacen daño. ¿Y qué vas a recibir? Pues primero que nada, vas a recibir la amistad del Señor. Dice, ya no os llamaré, ¿qué? Siervos, sino que os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Qué hermoso tener la amistad del Señor. Recibirás la amistad de Jesús y ¿qué crees? La vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando conocemos al Señor y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué hermoso es conocer al Señor. Qué hermoso será un día allá en el cielo darle gracias al que nos trajo a los pies de Cristo. A lo mejor ya se nos olvidó, o a lo mejor lo recordamos con mucho cariño, yo no lo sé, pero si entendiéramos la magnitud de ese hecho, no cesaríamos de dar gracias a Dios. Seguir a Jesús no es lo mismo que ser religioso. Y de hecho, con los fariseos del tiempo de Cristo tenemos la prueba.
¿Quiénes fueron los más problemáticos? Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Ellos fueron los más problemáticos. Por lo tanto, seguir al Señor no es ser religioso. Hablando de los fariseos y los escribas, tal vez tú y yo nos los imaginemos como unos santurrones mentirosos. Y en la actualidad podemos tener muchos ejemplos. Hemos visto a muchas personas que trabajan como sacerdotes en tal o cual denominación. Hay muchas. Y tristemente han dado testimonio de maldad, de perversidad, de problemas. Entonces, para nosotros es muy sencillo imaginarnos o pensar en una persona que dice ser religiosa, pero es un farsante, porque tenemos multitud de ejemplos en la actualidad con la tecnología, los videos, las grabaciones. Pero en los tiempos del Señor no era así. Déjame decirte que no era así. En los tiempos de nuestro Señor se tenía en alta estima a los fariseos. Se pensaba que eran las personas más cercanas a Dios, casi los más palancas, casi los que tenían franca entrada en el cielo. Es lo que se pensaba. Ellos lo pensaban así. Por eso constantemente el Señor los ponía en su lugar, mostrándoles dónde estaba su pecado, hasta que ya no aguantaron más y se descararon y les tuvo que decir el Señor: ustedes son de vuestro padre el diablo. Los desenmascaró. No eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, porque estaban planeando un homicidio. La gente de su tiempo creía que eran las personas más cerca de Dios, y ellos mismos creían estar bien con Dios por sus obras. Recordemos a ese fariseo que oraba de pie y que decía: yo diezmo de todo, ofrendo, ayuno, oro todos los días, hago todo. Él pensaba que ya estaba del otro lado, y no sabía que ese publicano que él despreciaba ya iba delante de él, ya lo había pasado mucho antes, ya había sido justificado mucho antes que él. Ellos mismos creían que estaban bien con Dios por sus obras. En fin, eran sumamente religiosos. Y como vemos con la ilustración de los hermanos, añadían todavía más cosas a lo que Dios había mandado, tratando de hacerse más excelentes, tratando de que dijeran que ellos sobrepasaban y por mucho, y que eran los más religiosos. Ahora, déjame decirte que igual que ellos, muchos en la actualidad todavía creen que seguir a Jesús es ser muy religioso. Piensan que ser buen cristiano es ni más ni menos convertirte en un fariseo. Y agarre la denominación que quiera. Le puedo poner, por ponerle un ejemplo, no porque tenga yo algo que decir, pero la Iglesia Católica. Ahí está el pobre feligrés con multitud de obligaciones, y todavía muerto, la familia tiene que pagar misas y ceremonias para que salga del purgatorio el alma del muerto. Todavía el pobre hombre, el pobre feligrés ya murió y sigue teniendo compromisos con su religión. Ya murió y todavía tiene compromisos para la familia. ¿Ven cómo exageran al grado de lo que se debe de hacer? Y agregan cosas que ya son inverosímiles. No malentendamos también. Es bueno cumplir. Por ejemplo, los fariseos no faltaban a la sinagoga. Cada que había culto, ellos estaban ahí. No es malo venir a la casa de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es bueno que usted y yo, toda oportunidad que tengamos, vengamos a dar la honra y la gloria a Dios. Eso es bueno. Ahora,
¿Es bueno dejar los vicios? Por supuesto que sí. Los religiosos, como la ley mandaba abstenerse de muchas cosas, lo cumplían al pie de la letra. Y traslapado a nosotros, un cristiano desde luego no se emborracha, no fuma, no daña este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Es bueno dejar los vicios? Sí, es bueno dejar los vicios. ¿Es bueno dejar las malas compañías? Por supuesto que sí, porque las malas conversaciones corrompen. ¿Es bueno dejar las malas compañías? Sí. Pero hacer todo eso no es lo mismo que seguir a Jesús. Entendamos, lo que estamos viendo ahora es seguir al Señor. Seguir a Jesús, ahora sí, ¿qué es? Primero es amarle. Es entregarle todo tu corazón. Es confiar completamente en Él y buscar hacer su voluntad. Dice el predicador en Eclesiastés, ¿qué es el todo del hombre? Cumplir los mandamientos de Dios. No hay vuelta de hoja. Escudriñar, dice las Escrituras, dice el Señor, porque ellas dan testimonio de mí. Vamos a conocer al Señor a través de su palabra. Y cuando lo conozcamos, Él se nos va a revelar y nos va a decir qué es lo que quiere que hagamos. Y muchas cosas no nos van a gustar. Cuando la palabra de Dios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Ay, qué difícil es corregir a los hijos. Pero hay que hacerlo. Y nos guste o no nos guste, toda la Escritura se va a cumplir. Y cuando usted y yo dejemos de cumplir o de hacer algo, nuestra recompensa va a venir. El Señor es muy claro. Nos manda a hacer algo, no lo hacemos, algo va a pasar. Claro que algo va a pasar. Porque Dios tiene propósito en todo lo que manda. Seguir a Jesús es aprender de Él, porque estamos ciertos de que es Salvador, de que es Señor y de que es Rey de todo. Por eso dice Rey de reyes y Señor de señores. Decir que Jesús es el Salvador es muy fácil, hasta el diablo lo puede decir. Pero decir que Jesús es mi Señor, eso no lo puede decir el diablo. No puede. Por eso es hermoso cuando usted y yo entendemos que Jesús es Salvador, Señor y Rey. Y para terminar este punto, seguir a Cristo no es que pongas tu foto de perfil ahí en Facebook y le pongas cristiano alrededor un marcote grande con letras grandes. Eso no es seguir a Jesús, pero muchos creen que eso es. Están convencidos que eso es. Seguir a Jesús es una entrega total, es un compromiso completo. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Con todo dice, ¿verdad? Dice con todo, con toda. No dice con las obras. ¿Verdad que no dice así? Dice, amarás al Señor. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? La orden está dada. Acercándonos al final. Voy a hacer la pregunta. No me contestes. Llévesela en su mente. ¿Has aceptado la invitación del Señor? Como les dije al principio, el Señor a ti y a mí sí nos dice, sígueme. Sí nos dice, sígueme. Y esa es una bendición. Si ya aceptaste su invitación, la pregunta es la siguiente. ¿Lo estás siguiendo? Déjame decirte que
Yo no dije en este mensaje que seguir al Señor iba a ser fácil, ¿verdad que no dije eso? Porque seguir al Señor no va a ser algo fácil. No, Señor, no va a ser algo fácil. Pero déjame decirte que es un camino hermoso, por donde le busques, por lo que me puedas decir. Placer verdadero, dice el canto, ¿verdad? Es que servir al Señor, no hay paga más noble ni dicha mejor. Servirle yo quiero, dice el canto, dice el himnólogo. ¡Qué hermoso! Placer verdadero es servir al Señor. Cuando de veras has entendido lo que es amar al Señor, le sigues, te vas a dar cuenta de lo hermoso que es el camino del Señor. No es fácil, pero es hermoso. ¿Por qué es hermoso? Por lo que les dije al principio. Porque estás haciendo eco en la eternidad. Haces que haya gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente, cuando siguiendo al Señor cumples la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a otras personas. Y cuando aceptan, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Ahora, si ya aceptaste la invitación, si ya lo estás siguiendo, entonces es hora de hacer la segunda invitación. A ver, hermano, ¿cuál es la segunda invitación? Sí. La primera la dijo el Señor a Mateo, sígueme. ¿Cuál fue la segunda invitación? La que hizo Mateo. Mateo hizo un convivio y invitó a publicanos, pecadores, a sus amigos. Y en esa invitación y en ese convivio les presenta a Jesús. Porque dice que se arrimaron a Él, al Señor. Y por eso se enojaron los fariseos. Si tú ya estás siguiendo al Señor, es hora de hacer lo que hizo Mateo. Es hora de hacer la segunda invitación. Mateo hizo algo muy natural. Él había encontrado una gran bendición. Había encontrado al Señor y quiso compartirla con las personas cercanas a Él. Quiso que también gozaran de esa bendición, que vieran lo hermoso que es el camino del Señor. Mateo hizo algo muy natural. Hizo una cena y invitó amigos. Y aprovechó y les presentó a Jesús. Oiga, hermano, ¿y usted y yo podemos hacer lo mismo? Bueno, de acuerdo a nuestras posibilidades, sí. A lo mejor a ti no te alcanza para hacer una gran cena. A lo mejor nada más te alcanza para invitarle un tamal de uno en uno. Pero ya es una oportunidad. Y sabes una cosa, tiene mayor resultado cuando evangelizas de uno a uno. La estadística lo dice. Está bien que haya campañas, claro que sí. Está bien si quieres invitar a 4 o 5 a la vez, está bien. Simplemente te digo que si nada más vas a invitar, bien, porque normalmente tiene más resultado cuando platicas, cuando evangelizas de uno a uno. Tú también puedes aprovechar cualquier ocasión para hablar de Jesús. Y el evangelismo es tan sencillo como dar testimonio. Tal vez ese puede ser un problema, que tú digas, ¿qué voy a decir? Nada más di lo que sabes. Nada más di lo que sabes. Mira, recuerdo esa anécdota del pobre hombre. Era un alcohólico y en su familia puros problemas porque todo se lo gastaba en bebida. Pero un día conoció al Señor y todo cambió. Claro, dijo un amigo de él, pues sí, como ya no tomas, ahora sí tienes dinero y ya puedes hacer las cosas. Ven cómo desvían la mirada del asunto. Le digo, mira, le dijo a su amigo, el Señor hizo un milagro. Él tomó mi vino y lo convirtió en leche para mis hijos.
lo convirtió en alimento para mi casa. Y eso solo Dios lo puede hacer. ¿Ven la gran diferencia? No precisa grandes cosas, nada más que digas lo que el Señor ha hecho en tu vida. A lo mejor con eso es suficiente. El evangelismo a veces es tan sencillo como simplemente dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ahora, oportunidades, pues déjame decirte que se suscitan a toda hora, pero la más común, la que siempre tenemos, es que normalmente todas las personas que trabajamos, bueno, yo ya no, yo ya me jubilé, pero las personas que trabajan tienen una hora de lunch y los estudiantes tienen una hora del recreo donde se echan su lunch. Ese puede ser el momento cuando estés comiendo con tus compañeros de trabajo o con tus compañeros de escuela o en algún tipo de actividad que tú desarrolles. Ahí están las oportunidades. Siempre se presentará tarde o temprano la oportunidad. Pero ojo, sí, dar testimonio, hablarles de Cristo, pero es importante enseñarlos que ellos hablen con Dios. Porque implica creer en Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enseñarle a la persona que tiene que acercarse a Dios, que puede hablar con Él directamente, pero Él, porque muchas personas, ellos hacen todo y la persona ni se enteró de que hizo. No, hay que enseñarles bien. Siempre es importante invitarlos a hablar con Dios. Y tal vez no lo hagas en la primera oportunidad, yo lo entiendo. Tal vez lo harás en la segunda o en la tercera. Pero es importante invitarlo a conocer a Jesús y invitarlo a orar. Y si lo invitas a que te acompañe a la iglesia, mejor. Tal vez lo que tú no puedas enseñarle en la iglesia lo pueda aprender o alguien se lo puede enseñar. En la iglesia estamos para apoyarnos. Ahora, ya para terminar, ¿ya oíste el pasaje de Mateo y las dos invitaciones? Yo no dudo que a tu vida van a venir, si es que no han venido ya, las dos invitaciones. ¿Qué harás tú con esas dos invitaciones? Si haces lo mismo que Mateo, gloria a Dios. Aunque yo no dudo que tal vez alguien tenga una opinión distinta. Pero hermano, volvemos al punto inicial que les dije en nuestras vidas. Tu opinión y la mía no importa. Importa la opinión de aquel que dejó su trono de gloria para venir a este mundo de escoria. ¿Y qué crees? Vino por ti y por mí. Importa la opinión de ese que vino a vivir en santidad, cumpliendo toda la ley. ¿Y qué crees? Por ti y por mí. Importa la opinión de aquel que dio toda su sangre en la cruz, en el monte Calvario, por tus pecados y los míos, pasados, presentes y futuros. ¿Y qué crees? Y te guste o no te guste, sea diferente tu opinión o la mía, Él va a volver un día. ¿Y qué crees? Va a volver por ti y por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle toda la honra y toda la gloria a Él, que se la merece. Por eso tu opinión y la mía no importa. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Y si aquí hay dos invitaciones, bien haríamos en aceptar. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde
Te damos gracias porque, Señor, hasta este punto tú nos has ayudado, nos has guardado, nos has bendecido, nos has dado tu mensaje, nos has dado tu palabra. Gracias, Padre, por tantas promesas que hay en tu palabra, por tantas bendiciones que tú nos das, por tanto favor no merecido, por tu gracia para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a estar atentos a lo que tú quieres que hagamos, a estar atentos a tu voz, a dejarnos guiar por ti, por tu palabra, a hacer tu voluntad, Padre, que ese sea siempre nuestro deseo, hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Padre, guíanos, sé con nosotros, guárdanos, sé con nuestras familias, ayúdanos, ayuda a este lugar, ayuda a que las almas vengan a los pies de Cristo para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, porque podemos recurrir a ti. Gracias, Señor, porque tú siempre estás presto a escucharnos. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todas las cosas. Señor, sé con los hermanos, guárdanos a nosotros que vamos a viajar de regreso. Ayúdanos, bendícenos, Padre, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús, nuestro suficiente y único Salvador, te damos muchas gracias, Padre. Amén. Y amén. Bien, hermanos, vamos a decir nuestro texto para quedar despedidos. Salmo 23. Padre, mi pastor, y nada me falta. Amén, hermanos. Estamos despedidos.